La reforma judicial que empuja a la Fiscalía General de la República con la vuelta al viejo modelo inquisitorial abre profundas divisiones dentro del gobierno del presidente López Obrador y además refleja la desesperación de la Fiscalía por la falta de resultados contra la impunidad. Vamos a hablar de esta iniciativa y sobre todo la pregunta es si realmente, como anunciaron la semana pasada, va a llegar el próximo 1 de febrero, la van a meter frente a las críticas y los cuestionamientos que ha concitado casi por todos lados. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos a ver unos datos sobre ella y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. En un momento en el que el mundo vuelve otra vez sus ojos a México por el aumento de las cuentas de los desaparecidos y la inseguridad, la Fiscalía General de la República se apresta a una profunda reforma judicial que, por decirlo menos, es hostil a los derechos humanos. El proyecto de transformación de la justicia en los tiempos de la 4T no fue presentado y el acto convocado para ello quedó solo en el anuncio de que ocurrirá el próximo 1 de febrero. El paquete de reformas constitucionales que incluirá la propuesta sorprendió hasta la bancada de Morena en el Congreso y su presentación en el Senado se quedó solo en un riesgo inminente. El endurecimiento de la justicia implicaría enterrar el modelo de la última reforma penal de 2008, que colocó a los derechos humanos y a las víctimas en el centro del debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia, mientras el país no ha dejado de proyectar una imagen dantesca, según el último informe de las organizaciones de derechos humanos por las desapariciones. Posiciones. 1. El senador Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena, dijo: no impondremos normas que afecten los derechos fundamentales. Dio a conocer que presentará una iniciativa para evitar que las obras públicas sean frenadas por amparos, porque su desarrollo es de interés social. 2. Álvaro Vizcaíno, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señaló que el paquete de reformas ha sido considerado como un intento de endurecimiento de la justicia. Es de carácter inquisitivo y resulta regresiva. 3. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, se ha quejado de que hay unidades del gobierno que violan el debido proceso, en alusión a la información pública de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre investigaciones de corrupción. ¿Podría una reforma resolver problemas como la impunidad y contribuir a reducir la inseguridad? Gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar la semana aquí en Opiniones Encontradas con un tema que ha sido motivo de tanto sorpresa como preocupación, y es la reforma que impulsa la Fiscalía General de la República sobre la Procuración de Justicia, un giro de 180 grados respecto del modelo que se venía tratando de impulsar después de la última de 2008 y que tardó 8 años en implementarla. Y al frente de esa implementación, en buena parte del tramo del camino, Ángeles Fromo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias Pepe por invitarme. ¿Te ves cómo lo planteé para no tener que decir todo el cargo tan largo? Que tenía, ¿verdad? Ex titular de CETEC. Quedémonos ahí. Mariana Benítez, ¿cómo estás? Querido Pepe, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Ángeles. Hola. Es un gusto estar aquí contigo. Nomás le digo que Mariana, hasta sintiéndose mal, tanto la aprende el tema que aquí está. Oye, déjame empezar contigo porque me imagino que tus últimos días, desde que se presentó esta propuesta, no han de haber sido muy agradables. Y creo que la primera pregunta que nos estamos haciendo todos, Ángeles, es, a ver, desde tu punto de vista, ¿qué pretenden la Fiscalía? A partir de lo que se ha filtrado, que además es bastante consistente en casi todos los comentarios que ha habido sobre ella, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuál es el objetivo de regresar, digamos, al modelo inquisitorial? Sí, es definitivamente un tema que a todos nos preocupa y ocupa, porque creo que es fundamental poner los puntos sobre las IES en este momento. Yo no sé qué pretenden, ni entendería en este contexto, porque sí comprendo que es necesario ciertos ajustes. Quienes estamos en la práctica conocemos que hay pues algunas lagunas, algunas cuestiones que se han interpretado de distinta manera y que es necesario precisar en la ley para aclararlas. Pero de eso, a esperar una reforma de esta magnitud, que vamos para atrás, yo no te diría antes de la reforma del sistema penal acusatorio, sino nos vamos, yo creo que décadas atrás en muchos de los aspectos, y nos preocupa porque pone al ciudadano
en una tesitura muy complicada, ya no solo como imputado, sino como víctima. Y a mí eso realmente digo, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Hoy la víctima tiene, y eso poco se ha hablado, muchos derechos dentro del propio proceso. Puede intervenir, puede tener la posibilidad de hacer actos de investigación, puede oponerse a las decisiones del Ministerio Público y de ninguna forma puede dejar que el proceso se detenga si ella quiere. Entonces, bajo esa tesitura, hoy, con esta reforma, le damos un giro de 180 grados, le quitamos muchos derechos y la dejamos indefensa. A ver, independientemente del propósito, nos regresa décadas. Es decir, pareciera que es una especie de nostalgia por un lugar de la Procuración de Justicia que nunca existió. O sea, porque, a ver, la impunidad, perdón, pero no... El viejo modelo tampoco la combatió, ¿sí? Es que yo creo que el problema no está en la ley, el problema está en las instituciones, el problema está en la coordinación, en la capacidad de llevar acciones que permitan actuar de manera estratégica y en cada quien en su rol para llegar a la efectividad de una justicia y una procuración de justicia. Eso no se ha atendido. Lo hemos querido resolver todo con leyes. Así no funciona. Mientras las fuerzas policíacas, el organismo del Ministerio Público y los jueces no se sienten a dialogar y a establecer mecanismos que sean eficientes para el trabajo de las tareas de procuración e impartición de justicia, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué se proponen, Mariana? ¿Tú qué hipótesis tienes? Aparte de que seguro coincides con el tema del retroceso. Se propone una atrocidad, ¿pero para qué? A ver, yo lo que creo, primero que nada es que hay varios dentro del gobierno, y eso lo sabíamos desde la campaña, en que no eran fieles creyentes del sistema acusatorio. Es decir, no les gusta el sistema acusatorio, trabajaron y operaron en el pasado bajo otras reglas, ¿no? Y había esa tentación de querer, lo supimos desde antes, de querer regresar o retroceder en el tiempo y a seguir operando el sistema opaco, inquisitivo, un sistema que violentaba garantías y derechos de víctimas y de ofendidos. ¿Qué creo que se propone? Porque analizo ley de amparo, digamos, la propuesta que traerían tentativamente, yo sí creo que ese era el proyecto. Se compartió de instancias que tuvieron mucho que ver y ese era el proyecto. Digo, qué bueno que era. Dices, la filtración era válida. La filtración yo creo que era lo más aproximado a lo que se iba a presentar. Esperemos que ahora, cuando se presente en febrero, pues sea otro texto, mucho más reflexionado. Pero bueno, volvemos a qué quieren. A mí me parece que quieren quitarse los estorbos que encuentran ellos, que ven ellos como estorbos, ojo, que ven ellos como estorbos en la ley. Entonces, y quieren también generar mayores condiciones de control. O sea, es una ley hasta político, te puedo decir, sobre el poder judicial, lo cual es gravísimo en cualquier democracia. Y te voy a decir por qué. Vienes. Más allá de lo que ya se ha dicho, yo misma he comentado, decir, cambios que trastocan la esencia del sistema nacional, del sistema de justicia penal acusatorio. Por poner un caso, se quitan los jueces de control que tenían que generaban un gran equilibrio dentro del proceso. Ellos lo ven como un estorbo, como una pérdida de tiempo. Y ahora es darle la facultad a un juez que decida desde los actos de investigación dentro de la propia investigación, un caso, ¿no?, de la investigación, que decida de arraigos, de medidas cautelares, hasta decida el final de un caso. La sanción, sí. Emita la sanción, ¿no? Entonces, durante el caso, el desarrollo del procedimiento y la investigación, pues se va formando un criterio, ¿sí? Muy el criterio de lo que le va presentando el Ministerio Público. Y al llegar a la sentencia, pues ya sabe cómo estuvo todo el proceso de investigación, etcétera. Eso era lo que se quería evitar con el hecho de que hubiera solo un juez. Por eso se introdujeron al sistema de justicia penal los jueces de control. ¿Qué pasa ahora? No, regresamos al pasado y entonces
volvemos a poner en las manos de un solo juez. Y otras reglas un poco técnicas. A ver, regresamos al pasado, pero es un pasado que no dio resultados tampoco, porque el problema de la justicia viene desde ahí. No dio resultados, pero a lo que voy es, sí ha costado décadas progresivamente ir ampliando y protegiendo el catálogo de derechos. Entonces, la reforma de 2008 en la que yo participé, estuvo también Ángeles desde el 2008 y desde antes se estuvo preparando esta gran iniciativa que vino básicamente de la sociedad civil. Se trabajó en un catálogo de derechos tanto de la víctima como del imputado. Hoy por hoy, realmente estos derechos se van a ver trastocados, principalmente del inculpado. Y muchos dirán, bueno, pero ¿por qué se preocupan tanto por los derechos de los inculpados? Inculpados podemos ser tú, yo, Ángeles, pero todo el mundo. Pero fíjate lo grave que planteas, y te lo voy a dejar para ver si tú coincides o no. O sea, el estorbo que señala Mariana son precisamente ese catálogo de derechos o varios derechos. Y varias reglas dentro incluidos de la Constitución que no hacen tan fácil la actuación de la autoridad, que restringen, que la hacen justificar, que la obligan, la presionan, la retan a que actúe bien, de manera transparente, de manera legal. Esas cosas, esas esencias que tenía el sistema acusatorio, hoy se verían trastocadas con esta reforma, si bien en los términos en que circularon estos borradores. La reforma judicial sin duda va a ocupar uno de los primerísimos lugares en la agenda legislativa del próximo periodo que se abre. Está dentro de los 5 temas más importantes. Ya está considerada, a pesar de que no la conocemos todavía, por supuesto menos, tampoco los congresistas ni los senadores han recibido estas, que incluyen reformas constitucionales y más de una docena de modificaciones a leyes para ponerla en marcha. Y me quedé contigo, Ángeles, ibas a reaccionar a lo que decía Mariana. Lo que dice Mariana me parece grave, es decir, una reforma que lo que pretende es quitar estorbos a la acción de la autoridad, y estos estorbos se llaman reglas de juego, debido proceso, derechos, presunción de inocencia, etcétera, 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 para fortalecer la acción de la Fiscalía. ¿Tú coincides en ese diagnóstico? Yo creo que hay muchas de las medidas, y como dice Mariana, y déjame precisar, esta reforma como se filtró, fuera la que va a estar en el debate y en la discusión de los legisladores, yo creo que es importante que prendamos todos los focos, todo mundo, para entender que efectivamente lo que se pretende es facilitar la actuación del Ministerio Público, pero al grado de que sea pues como antaño, ¿no? Simplemente por ciertos elementos te puedo acusar y te puedo mantener en la cárcel años, porque además con el catálogo de delitos que hoy tenemos de prisión preventiva oficiosa, y que además hay una serie de reglas que también se están imponiendo aquí para ver si te dan o no, en su caso de la justificada, el beneficio de tener alguna otra medida cautelar que te permita estar en libertad. Oye, es complicado. O sea, ¿cómo le decías? El regreso al agárralo, mételo a la cárcel y luego averiguar. Incluso el tema de que no solo, te estoy hablando, no solo ya hoy la figura del arraigo, sino lo que es más grave, la posibilidad de que simplemente por el hecho de que lo solicite el Ministerio Público se le pueden autorizar más horas de las 48 horas para que el Ministerio Público haga investigación. O sea, no solo son facultades, sino incluso discrecionalidad. Sí, hablar que del arraigo del Ministerio Público. Hablar que el arraigo puede ser para cualquier delito, simple y sencillamente porque el Ministerio Público se le ocurrió decir que tiene que ser actos de investigación y que te requiere mantener para que no te vayas a la fuga, no escondas información y tal. Ministerio Público. Es impresionante porque que imagínate, se puede duplicar. Dice delincuencia organizada, actos de corrupción, pero todo aquel asunto que reviste una relevancia social. Por Dios, ahí puede caber todo. Pues sí, es bastante. El abrigo es muy grande. Puede cobijar a muchas figuras distintas. La amplitud de muchos de los textos que están en esta propuesta, llamémosla así,
es verdaderamente importante saber que estamos en riesgo la ciudadanía, porque no estamos hablando de los delincuentes. Yo vuelvo a decir, siempre vemos a los delincuentes en las reformas, pero en esta también se afectan los derechos de las víctimas. Y es trascendente que yo simplemente ya no tenga la posibilidad como víctima de hacer actos de investigación y me tenga que simplemente llegarme de lo que el Ministerio Público decida que va a hacer, y en caso tenga que hacer recursos, y ya no tenga la posibilidad de irme ante un juez a pedir yo la actuación. Y ahí incluso agrega admisión de pruebas obtenidas ilegalmente si hay atenuantes. Claro. Ese principio ya, de alguna forma, ciertos criterios jurisprudenciales ya se venían aplicando en este caso respecto a la prueba, pero ahora ya lo llevan a la Constitución. Sí, o sea, ya lo legalizan. Exacto, ya lo constitucionalizan. Totalmente, ya no es un criterio. Una regla así en la Constitución, bueno, ya es un código procesal, un código electoral, un código de procedimiento administrativo, vaya, es todo menos una Constitución. Y además un código único, entiendo, ¿no? Esa es otra de las propuestas, o sea, aplicaría para todos los estados de la República, o sea, aquí ya Mira, esa es una discusión muy vieja, no es nuevo. No, pero vaya, con estas nuevas medidas irías también. Ah, sí, por supuesto, pero dejan esta salvedad de que los estados legislen aquellos delitos, por ejemplo, el aborto, como mejor le convenga a cada gobierno, ¿no? O sea, esa parte sí lo deja. Pero, por ejemplo, vienen reformas a la ley de amparo. En esas reformas, lo que estamos viendo, y lo dijo hoy Monreal con todas sus letras. En la mañana. Vamos a reformar la ley de amparo para que los amparos no impidan las acciones de Andrés Manuel López Obrador. Las obras de infraestructura. ¿Qué mayor confesión de lo que pretenden hacer? Por eso digo, lo que quieren es quitarse los estorbos. El amparo servía. Yo sé que ha habido abusos, sobre todo en materia penal, de excesos, pero era el último recurso que tenía todo ciudadano, toda persona en este país, para poder defenderse de la acción ilegal, arbitraria, de la autoridad. Hoy por hoy podrían hacerse cualquier tipo de atrocidad administrativa, que las hemos estado viendo, y nadie podría alegar que se suspendan esos actos, aún reconociendo o demostrando que afectan al interés público por estas medidas que pretenden aprobar. Ahora, después digamos, de este panorama, yo creo que la pregunta me puede ser, ¿ustedes creen que esto puede caminar en el Congreso? Pienso, por ejemplo, en el acto de la semana pasada, un acto sui generis, la verdad, al que no asiste el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Entiendo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llegó al último. No estaba ni siquiera confirmada, o parece que en el principio no iba. No hay representante del judicial, ¿no? Y tengo entendido que esa mañana supo Gobernación del texto que se iba a presentar. Bueno, los propios legisladores dicen que no conocen el texto más que por las filtraciones y por lo que han leído. A ver, de los artículos de prensa, lo que ha escrito Mariana Benítez, pero nada más. Ángeles y yo participamos activamente en la redacción del que hoy es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos tomó meses que nuestros equipos trabajaran justamente. Y hasta años. Tu equipo, mi equipo, pero ¿sabes de qué? Equipo de sociedad civil, de las organizaciones. Había jueces, representantes del Poder Judicial, jueces, magistrados. Me acuerdo, fue un proceso e invitamos a peritos, a ministerios públicos, es decir, la visión de todos los operadores del sistema y sociedad civil. Así se construyó el Código Nacional. A ver, pero fíjate esta reforma, al parecer, se ha construido porque entiendo que ni el Poder Judicial sabía de esta reforma, que por cierto impacta brutalmente la autonomía del Poder Judicial. Y te digo por qué, y lo dije en la mañana. Bueno, no en la mañana, al principio del programa. Porque estarían creando una jurisdicción especial nombrada por el Senado. Fíjate que qué facultades se está arrogando. Una jurisdicción especial que va a sancionar a jueces penales que estén conociendo, dice el proyecto, de un caso penal. Es decir, desde antes de que resuelva un juez, ya lo puedo estar sancionando. Y esta jurisdicción especial va a ser nombrada... Los jueces a trabajar con una espada de Damocles. Van a tener su verdugo. Los jueces penales van a tener su verdugo, que serían jueces nombrados por el Senado de la República. ¿Y quién tiene el control del Senado de la República? Primero. Dos, lo que no se había visto, creo que, no sé, nunca, no lo recuerdo,
la vigilancia y el control sobre estos jueces no la va a tener el Poder Judicial, no el Consejo de la Judicatura como tendría que ser, ni la Corte, el Senado. Porque serían los que nombraría quien evaluaría. Ahora, pero imagínate lo que eso puede significar en una politización del propio sistema, porque no solo se trata de una decisión, sino del quehacer cotidiano de jueces y magistrados. A los enemigos políticos de este gobierno. Y yo creo que tenemos que entender, a lo mejor vemos que la justicia penal, vemos a todos los criminales, pero perdón, la justicia penal nos impacta absolutamente a todos porque va en contra de nuestro patrimonio, va en contra de nuestra libertad y va en contra de nuestra propia reputación. Entonces, ¿cuántas veces no podemos imaginar que un sistema, y perdón que lo diga, hoy todavía tenemos evidencias de que hay corrupción en el sistema y que tenemos que erradicarla, pero una manera no es así, poniendo y endureciendo y dándole al Ministerio Público, que muchos sabemos que ha sido la figura más cuestionada en el ámbito de la corrupción. Y yo no digo que todos sean corruptos, pero sí necesitamos también fortalecer muchos mecanismos de vigilancia. De acuerdo, pero mira lo que tienes hoy. Lo que tienes hoy es, lo decía Mariana hace un momento, ustedes tardaron meses elaborando el Código de Procedimientos para la reforma penal. Así es. ¿Qué es lo que tienes hoy? Un acto en el que el consejero de Presidencia, Julio Scherer, junto con el fiscal, iban a presentar lo que no presentaron y finalmente anuncian que lo van a hacer el 1 de febrero. Y del otro lado, antes de recibir la propuesta, fíjate, antes de haberla leído, el Congreso, el presidente del Senado, de la Junta de Coordinación Política, dice, señores, Parlamento abierto. Vuelvo a mi pregunta. No, pero en ese contexto, ¿puede salir esta reforma? Claro que sí. A ver, hemos tenido muchas experiencias. O sea, escuchan a las organizaciones sociales, a los expertos, a los entre académicos. comillas, Ángeles, porque tú has visto que ese Parlamento abierto que se ha hecho y se ha ejercido bajo esta legislatura sirve para nada y para lo mismo. Es decir, realmente se han quejado las organizaciones y los actores que han estado participando en la redacción de distintas reformas en que no fueron tomadas en cuenta, que perdieron su tiempo, porque ninguna, ni en la educativa, ni en la del artículo 19 constitucional, ni en ninguna de las importantes que se ha pasado en esta legislatura, se ha respetado los acuerdos en las mesas que derivaron del Parlamento abierto. Pero más aún, yo me pregunto, a ver, y se plasmó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se informaran por todas las instituciones que participan en el sistema de justicia penal, al Congreso, todos los elementos para ver cómo iba evolucionando el Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo qué datos técnicos estás tomando estas decisiones, porque si no estás diciendo, como bien se ha dicho en esta mesa, que lo que estamos haciendo es una reforma ad hoc a una finalidad del fortalecer la fortalecer la capacidad del Ministerio Público para lograr los fines de manera mucho más sencilla, que es simplemente una reforma a modo. Y si yo volteo y veo los resultados de la Fiscalía General de la República en lo que va del actual gobierno, la verdad es que hemos conocido muchísimas denuncias de corrupción de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero de la Procuraduría, Ángeles, y lo comentamos hace rato, hay muy pocos resultados. Déjame regresar porque quizá eso es lo que está aquí en el fondo de este regreso del viejo modelo inquisitorial. Estamos hablando de la reforma judicial en ciernes, que da un vuelco de 180 grados respecto del modelo que venía siguiendo el país desde 2008, una implantación difícil, complicada, pero esto nos lleva incluso décadas atrás de esa reforma. Me quedé contigo, Ángeles, y decías, la verdad es que nadie se imaginaba que esto llegara digamos, a este punto. Una reforma como la que se está, como la que está circulando. No, definitivamente. Tú puedes ver que ha habido diversas iniciativas desde que se puso en marcha el nuevo sistema de justicia penal. Se
dieron ciertas ideas de qué debería perfeccionarse, de qué manera, y se querían mecanismos para poder avanzar más en el combate a la delincuencia. Y todo el mundo decíamos, bueno, hay que analizar, hay que ver cómo lo podemos estructurar, y si hay que componer algunos puntos hay que hacerlo, pero esto es totalmente distinto. Pero ¿tú crees que lo mismo podría decir, digamos, la Fiscalía? Es decir, nunca imaginamos la gravedad del problema con el que nos íbamos a encontrar de impunidad y de falta de resultados, como estamos viendo hoy en la Fiscalía General de la República. Bueno, a ver, y que así es como quieran justificarlo. A ver, esto incluso lo han vivido otros países. Vayamos a otras latitudes. No es un tema solo de México, y el gran riesgo de echar abajo este sistema permanentemente ha estado en nuestro país. Ha habido retractores y siempre ha habido incluso y han sido duros en el camino para tratar de imponer restricciones a que este sistema avanzara. Pero yo creo que hoy incluso hasta los que han puesto de manifiesto algunas ideas y diferencias sobre este sistema, estamos volviendo a temas que a mí me preocupan seriamente, desde el control jurisdiccional, el tema de los actos de investigación, el tema de tener a una persona en plazos mayores a los establecidos simplemente para investigar, el decir que la policía no puede investigar única y exclusivamente si no lo ordena el Ministerio Público y bajo las condiciones, quitarle derechos a las víctimas, el eliminar en estricto sentido hasta la presunción de inocencia, para ponerla con es una presunción de culpabilidad desde el inicio. Todo ello se transforma en un tema totalmente distinto. Tenemos un sistema acusatorio con un traje de sistema acusatorio, y en el fondo es todo un sistema inquisitivo y aún un sistema rudo, fuerte y de control. Déjame exagerar incluso tu postura. En el plano internacional, y desmiéntanme, ni siquiera en los momentos o en los países donde han sufrido problemas graves de terrorismo han llegado a medidas, digamos, de ese nivel de discrecionalidad. ¿Cierto? La verdad es que creo que... A ver, conculcar debido proceso, presunción de inocencia, países que han arraigo discrecional. Yo no recuerdo un país que haya transitado, sobre todo en Latinoamérica, que es donde damos cuenta en los últimos 30, 40 años de estos avances y de esta implementación y transición hacia el sistema acusatorio. Yo no he leído, yo no recuerdo alguna reforma en este sentido en Chile, en Brasil, en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia, que fueron países pioneros en esto. Bueno, a ver, ni el Acta Patriótica de 2000... No se atrevieron. De 2000, ¿qué fue? 2001, ¿no? 2002, después de las por más gemelas. Problemas que han enfrentado estas democracias latinoamericanas, yo no recuerdo, digamos, en esta época moderna, un retroceso de esta naturaleza. Ahora, no estamos hablando que ya se hizo, pero si viene la reforma como viene, créanme, los que nos están viendo, que sí sería un retroceso absolutamente. Para mí es un retroceso es un retroceso en la democracia. Ya no le podríamos llamar ni siquiera que estamos ante un sistema acusatorio. No. Ya perdió todas las características. Le dejan solo la oralidad, le dejarían solo la oralidad para poner la fachada, pero en realidad, pero como forma. Ya permite, fíjate, ya se permitiría que la acusación, volvemos otra vez a los papeles, pero por escrito. Sea por escrito. Y entonces se anuncia en todo, es decir, toda el inicio de la investigación ya no va a pasar por el filtro y el tamiz de una audiencia de vinculación a proceso donde el juez examina si hay verdaderamente méritos para iniciar una investigación a alguien y además sujetarlo a proceso, ¿no? Es decir, vincularlo a proceso. Ya no existiría ese filtro, ya lo que sería es directamente, hay una audiencia donde se valora sí o no procede la prisión preventiva u otra medida cautelar, y de ahí nos vamos hasta que presentan la acusación formal y el juez le da entrada por escrito. Y entonces imagínate, yo ya no tengo posibilidades en este mismo sentido, ya no tengo la posibilidad de ser pública y el requerimiento que necesito para mi investigación complementaria, para defender o también en su momento como víctima poder aportar pruebas. Eso se elimina. Me dejan totalmente en un estado de indefensión. Sí. Entonces, yo creo que... ¿por qué no nos quitamos el velo y decimos la verdad? ¿No queremos el sistema acusatorio?
como país, nuestros legisladores dicen que ya lo enterremos, hagamos eso. Entonces, ¿para qué nos estamos engañando? Esa parte me preocupa. Dices, quitarnos el velo y digamos claramente, no queremos este sistema que sí tiene complicaciones. Si máscaras, como dicen. Pero, a ver, si hicieras una encuesta pública, ¿qué crees que diría la gente? No entendería. Eso me preocupa. Me preocupa que es altamente peligroso. Hay una demanda legítima de la ciudadanía de que haya resultados contra la impunidad. Y dice la autoridad, yo lo que quiero es tener todo el poder. Eso mismo generó la reforma al sistema acusatorio. Ergo, el problema no está ya, ahora, tanto en la ley, sino en la ejecución. Yo no he visto que las procuradurías de este país estén debatiéndose y compitiendo por ver quiénes son los campeones en la capacitación y el fortalecimiento de sus instituciones. Yo no he visto que esté ese debate en la mesa de ningún gobierno, ni local, ni en el federal, ni en el federal. Ni en el pasado. Entonces, lo que viviste tú. Si tú revisas la exposición de motivos de este proyecto o anteproyecto, ahí claramente dicen que no ha funcionado el sistema acusatorio porque no da capacidades, porque no se conoce dentro de los operadores el sistema, por falta de presupuesto. Es decir, reconocen, pero el problema es, pero entonces caemos en esta falacia de decir todo se resuelve con una nueva reforma de gran calado y seguimos tocando la Constitución y seguimos reformando. Ahora van a salir con su propio código nacional, porque yo creo que les molesta que este código venga del neoliberalismo, ¿no? Entonces van a salir con su propio código. Entonces realmente perdemos el foco de lo importante en esta discusión y eso es lo que no debemos de permitir. Hay que hablar con toda claridad de dónde está el problema, porque una reforma así lo único que va a hacer es trastocar y vulnerar las garantías de cualquier persona, ojo, no solo de los acusados, cualquier persona podría estar en riesgo de sufrir y padecer todo lo que es el viacrucis legal en este país, que es el sistema de justicia. Ahora, primer paso para que esto prospere, ¿cuál es? ¿Que la iniciativa la firme el presidente? Sí, o que la presente un legislador. Se ahorrarían muchos. A ver quién va a ser el valiente, pasos, ¿no? Pero, a ver, yo creo que si un legislador la toma como suya y la presenta, pues iniciamos el proceso legislativo. Lo importante es cómo se va a dar ese debate, cuáles van a ser las condiciones, si realmente se va a llevar a un análisis, porque yo coincido plenamente con Mariana y lo he dicho durante años. El problema no es la ley, el problema es que esto lleva una serie de tareas de profesionalización, de búsqueda de mecanismos de coordinación, de tareas en cada una de las instituciones para fortalecerse internamente. O sea, de voluntad política. No solo nada más de eso. A ver, para impulsarlo, darle presupuesto. Sí. Y de otras cosas, porque también hay que ser ciertos que hay que combatir la corrupción adentro de esas instituciones. Hay que llevar a cabo una serie de tareas de coordinación donde policías, peritos y ministerios públicos entiendan cuál es el rol de cada uno y lo que tienen que hacer para que dé resultado una procuración de justicia en nuestro país y que viene desde una prevención del delito, pasa por la procuración de justicia y termina en una impartición de justicia. Y esos eslabones están como cada quien por su lado. A ver, de acuerdo, pero y vamos cerrando con esto. Me preocupa este argumento frente al reclamo de la ciudadanía de justicia. El gobierno dice, necesito todas las herramientas porque si no, no doy resultados. El populismo penal que pueda prosperar. Sí, a ver, la narrativa puede estar de su lado, pero también habemos muchos que tenemos la obligación moral de tratar de aportar a la discusión, porque va a ser muy fácil decir, a ver, ¿quieren seguir con las reglas del pasado que no nos permitieron actuar y realmente poder cumplir? Entonces, permítanos pasar esta reforma. No, señores, el problema no está ahí. Pregunten, chequen en sus estados, a ver, ¿qué se ha hecho en la Procuración de Justicia? ¿Qué se ha hecho para mejorar también la impartición de justicia en los tribunales? Porque mucho también nos abocamos a ver lo mal que están las fiscalías, pero de pronto se nos olvida lo mal que también funcionan los tribunales locales penales. O sea, dirías, no se despisten, en definitiva, ni den un cheque en blanco. Y yo diría una cosa más. ¿Por qué no mirar los casos exitosos que hay en el país? Hay estados que están triunfando. El estado Querétaro, pongámoslo ahí, ha hecho
técnicas que han resultado para poder combatir la delincuencia y tener resultados a la ciudadanía. Que le pregunten a los queretanos si están a disgusto con su justicia penal. Bueno, pero ya oíste a Hertz públicamente lo que dijo recientemente. La reforma penal acusatoria no funciona. Bueno, a ver, yo creo que él vaya a salir lo con único Querétaro. que pido y que creo que sería el clamor de quienes estamos cerca de la justicia es escuchar a las voces por parte de los legisladores que nos lleven verdaderamente a demostrar que hay otras opciones. Sí hay que hacer ajustes, definitivamente, pero no de esta envergadura. O sea, aguas con el negro y blanco. Así es. O tomas esto o no hay nada. Así es, efectivamente. Creo que en este caso sí se puede transitar y es necesaria una reforma. Ahí está el tema de justicia cívica, que yo le apuesto mucho, que qué bueno que está ese lo traen, ese sí lo traen. Por eso, ya me voy, hay Ángeles. cosas buenas. Gracias. Muchísimas gracias, Ángeles Fromu, extitular de CETEC. Muchísimas gracias, Mariana Benítez. Gracias a las dos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien y sobre todo a usted. Nos vemos mañana aquí.